digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Este 2016 l'aragonés ha principiado con bellas novedades. ¿Por qué? Porque ha amanecido en puestos que por un regular no goza destalle. Por ejemplo, en la película Palmeras en la nieve, que es una película que feita en Aragón y sobre una historia de chen que era aragonesa, y por ejemplo sale Mario Casas, que es un actor muitísimo famoso, charrando en Benasqués, en aragonés de la Val de Benas. Encara que no dicen en la película que lle Benasqués, pero bueno, Ozagal charran Benasqués. También ha pasado que se han constituido el Congreso de los Diputados y un diputado ha charrado también en aragonés para churar o suyo cargo. Y estas cosetas nos parecen unos chicos trangos, no en Tadeván, pero encara cal a millorar muitísimas cosas, porque caldría que el aragonés se sentise en los medios de comunicación y se podese hacer servir en las instituciones. A mirar si china chana, entre todas y todos podemos fer este camino. Bueno, y como siempre, íbamos a continuar con las nuestras cosetas dos vídeos, y lo que quería hacer era una receta, porque como el anterior vídeo hacía un consejo, pues este vídeo una receta. Y una receta salada, que si no siempre fue cosetas más lamineras. Y quería hacer una receta con trunfas, unas boletas de trunfas que sigan veganas, sin cada ingrediente de origen animal. Faremos unas que sigan replenas y otras que no. Y con una salseta especial, que es veganesa, que es como una mayonesa, pero sin ley de vaca y sin ingredientes animales, y con un toque diferente. Ya lo veré. Para esta receta tenemos trunfas, ley de soya, camparols, farina de maíz, especias como orégano, perejil, margarina y almendra esmicazada y ayo. Dimpués, talunto de veganesa necesitamos ayo, remolacha, limón, ley de soya y aceite. Y para hacer esta receta, lo que hemos de hacer en primeras es fervullir las trunfas con agua bien caliente. Las hacemos bullir mientras 12 o 15 minutos. Y para hacer l'unto, lo que hacemos es chitar ley esto a huello. Las midas que al hacerlas a huello, porque pues es como una mayonesa, pero sin huevo ni ley de vaca, según es la cantidad que queramos hacer. Después de chitar la ley de soya, chitamos suco de limón, aceite y después los trocets de remolacha. Esto lo que fa o limón es tallar la ley de soya, y así ya se queda con la textura que queremos de salsa, como si estase un unto como la mayonesa. Y es lo que sustituye a huevo y a la ley de vaca. Y después lo retiramos todo con a nuestra batidora, que es la recomendación. Si quieres también le puedes chitar una miqueta de sal, ta que tenga una mica más de sabor. Y lo retiramos todo bien, y ya veis que queda con una color rosa bien pincha, que es lo que fa la remolacha, le da color. Y este es nuestro unto. Después, cuando tengamos las trunfas bien bullidas, lo que hacemos es esclafarlas con una forqueta, no con la batidora, siempre con la forqueta, y después le chitamos una miqueta de ley de soya y la margarina. Después con este mezclallo lo retiramos también todo bien con la forqueta, y una mica canso, porque sí que es verdad que como la trunfa, si no lle bien cueta, pues le cuesta una miqueta de esmicazarla. Pero bueno, nosotras china chana lo hemos fendo con a nuestra forqueta. Y después chitamos a resta de ingredientes, como son las especias y a farina de maíz, que yo lo que fa meter consistencia a este mezclallo. Y lo que reservamos es la almendra esmicazada, que la haremos servir ta rebozar as nuestras boletas. Después pillamos esta maseta pues por trocez y hacemos as boletas. Si queremos la podemos hacer nomás con esta maseta de trunfas, y lo que hemos feito también en bellas boletas meter camparols, ya que los llevarnos ya feito freír, los metemos en el centro de la boleta y
lo chuntamos todo. Y hemos feito unas con camparols y otras sin camparols, y solo que más gollo tos faiga. Y después, cuando tengamos la boleta bien feita, que lo que hemos hecho también es quitarnos farina en las manos hasta que no se nos apegallase, ya la rebozamos con a nuestra almendra esmicazada. Y ya hacemos las boletas y las disamos en un platet. Y este ye nuestro resultado. Después, con estas boletas las hacemos freír. Que aquí las disamos. Y aquí tenemos las nuestras boletas ya feitas. Y ahora pillamos una sartaina, metemos aceite bien caliente y buena cosa de aceite y quitamos cuando siga bien caliente y las hacemos freír. Dica que sigan bien rustidetas. Cal tener una miqueta de paciencia y tornarlas varias vegadas. Como si estás en unas trunfas normales, pero son como boletas que son una miqueta más gordas cal pues tornarlas de vuelta y vuelta. Ya veis que aquí son las nuestras boletas. Y cuando ya veamos que son bien freídas, las sacamos en un platet con una miqueta de papel ta que se queden masisutas, porque si no se quedarán plenas de aceite y cal que se queden masisutas. Bueno, pues aquí tenéis las nuestras boletas, ya veis que ha estado muitísimo fácil felas y que espero que todos faigan goyo y que las poda hacer si tenéis una brenda, una cena o lo que siga, para ofrecerle a la chen. Hemos feito unas que son replenas de camparols y las otras que son boletas nomás de trufas. Y esta salsa que hemos feito que llegue remolacha. Así es que iso, ya me diréis si todos ha feito goyo. Bueno, y como siempre, antes de marchar, íbamos a hacer una frase feita. Y esta vegada hemos trigado la frase de si tienes criastro, laminer y se gallo, dale trunfas y poco gallo. Y esta frase la hemos trigado porque tiene la parola trunfa, que como hemos feito las boletas de trunfas, y significa que a la chen joven cal decirle porque puesto calir y se amenaza de cosas. Bueno, esperamos que tengas buena semana, que vaya bueno y que lo pases bien. Au.